Jesús, cuando quieras. Estupendo, Antonio. Muchísimas gracias. Pues bien, vamos directamente a la cuestión. No voy a daros una clase magistral de 7P, pero sí que voy a hacer una breve introducción porque de lo que vamos a hablar hoy es de cómo gestionar el 7P desde la óptica de la empresa y sobre todo a través de una herramienta tecnológica que para aquellos que vengáis presencialmente la semana que viene al evento IHR, pues en el stand 22 estaremos Crow pues con una demo in situ, pues con un portátil para todos aquellos que tengáis curiosidad, pues que la podáis trastear y ver cómo se mueve la criatura esta que hemos creado. Una breve introducción porque para hablar de cómo se gestiona tecnológicamente el 7P, no se nos quede nadie por el camino sin saber bien lo que es, aunque seguramente todos estáis en mayor o menor grado familiarizados. Hablamos de una exención que está regulada en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, concretamente en el artículo 7, letra P, de ahí su denominación popular 7P. Es una exención de hasta 60.100 euros. No olvidemos que esta exención se introdujo en el año 98 con la ley 4098. Claro, en su momento 10 millones de pesetas era mucho dinero, pero a nadie en el gobierno se le ha ocurrido o en los gobiernos sucesivos, de que quizás este importe en algún momento se debería revisar al alza, puesto que la vida ha subido, la cesta de la compra también, y aquí seguimos con estos 60.100 euros que, hombre, no son nada despreciables, pero no alcanzan la plenitud y dijéramos el incentivo que se estableció cuando se introdujo en el año 98. Hoy prácticamente, si hiciéramos un cálculo inflacionario, pues debería rondar casi los 120.000 euros aproximadamente, prácticamente el doble aproximadamente, ¿no? Dicho esto, las condiciones principales para su aplicación, muy resumidas. Claramente tiene que haber un desplazamiento en el extranjero, motivo por el cual estamos presentando aquí. Es una gestión pues, al final de viajeros en el extranjero. Si no hay desplazamiento, no hay 7P. Se debe trabajar en beneficio de una empresa extranjera o no residente en términos técnicos, que puede ser del grupo o de fuera del grupo, lo que nos va a determinar el grado de intensidad en la prueba documental a la hora de defender la aplicación de esta exención. Pues siempre, pues si trabajo para una empresa extranjera, está claro que eso se ve a través de una factura, siempre está un servicio, una asistencia, pues siempre se podrá aportar ese documento claro y al ser una relación entre terceros siempre se goza de mayor veracidad. Pero también lo puedo hacer si me desplazo a otra empresa del propio grupo. Quiere ser más celoso con la tipología de documentos que aporto para que se entienda bien que aunque me he desplazado dentro del grupo, estoy prestando un servicio en beneficio de una de esas empresas del grupo que están en el extranjero. E importante, el país receptor de estos empleados o trabajadores que se desplazan, que nos tiene una jurisdicción que se llama no cooperativa, lo que antes se llamaba, no conocían como paraísos fiscales, es decir, una jurisdicción homologada, que tenga un impuesto sobre la renta de las personas físicas equivalente al español. Un tema muy importante antes de pasar al siguiente aspecto. Esto está en la ley del impuesto, regulado en la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por tanto, es el contribuyente, la persona física, la que tiene la potestad de aplicar esta exención, totalmente al margen de su empleador o empresa. No podemos evitar que una persona que se desplaza al extranjero tenga la tentación de declarar un importe inferior, diciendo o alegando que le aplica esta exención, puesto que es potestativo del contribuyente. Lo que vamos a exponer hoy es invitar a las empresas a que adopten la política del 7P y en esa adopción y esos aspectos negativos, que básicamente es su gestión, su burocracia, poner una herramienta tecnológica encima de la mesa para facilitar pues esa gestión, dado que desde luego siempre es mucho mejor ir de la mano empresa y trabajador para la aplicación del 7P, pudiendo incluso, como ponemos aquí en breve leyenda, incluir el 7P desde el principio en nómina, ¿de acuerdo? Para que cuadre lo que declara el trabajador en su declaración y lo que la empresa ha ido reportando periódicamente en las declaraciones de retenciones. Si pasamos al siguiente aspecto, que básicamente son los aspectos conflictivos en los que hemos de prestar cierta atención y que una herramienta tecnológica siempre nos va a ayudar y una implementación de la política del 7P de mano de la empresa va a ayudar, pues los aspectos conflictivos básicamente giran en torno a la justificación documental, cuando básicamente hay requerimientos de la administración tributaria, cómo se computan los días, por tanto, un calendario exhaustivo, qué funciones se desarrollan en el extranjero. No todo vale para aplicar la exención. Si una persona se desplaza para asistir a una feria internacional, eso no beneficia a una empresa extranjera, beneficia a la empresa española que lo ha desplazado fuera, que lo ha invitado a que vaya fuera a asistir a esa feria. Por tanto, hay desplazamiento, pero no habría beneficio del 7P. Y luego, ¿cómo se calcula? Es decir, bueno, la metodología de cálculo que brevemente pues citaremos ahora. En justificación documental, los tribunales se han ido manifestando y han ido mejorando de alguna forma o intentando obligar a la administración a que vaya aceptando determinados documentos, como es un certificado emitido por la propia empresa. La empresa nos certifica documentalmente del motivo del desplazamiento, cuáles son las funciones desarrolladas y cuánto tiempo hemos estado fuera. Eso debería ser un elemento suficiente de prueba para ganar el 7P. Sabemos que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que así lo avala, por lo cual, muy bien, por una sentencia de un alto tribunal,
que lo avala, pero luego es cierto que la práctica es muy caprichosa y los inspectores, no todos los actuarios aplican esta teoría, pero al menos sabemos que de fondo, si hubiera un litigio detrás, tenemos argumentos suficientes para defender que un certificado de una empresa es un elemento muy potente. Pero nunca olvidemos el resto de pruebas adicionales que nos va a interesar aportar a la inspección para no ir a tribunales cada vez que tengamos que defender un 7P y que, por tanto, en una fase inicial pues podamos defenderlo. El cómputo de los días, el conflicto está en qué días se cuentan, en qué días no se cuentan. Bueno, pues aquí también ha habido mucha jurisprudencia. Se admiten los días de partida, los días de regreso. Había discusiones sobre por no desarrollar íntegramente en el extranjero pues un día o una jornada laboral que no computaba el día. Y sí que los tribunales han fallado a favor de que se debe computar el día de partida, el de regreso, por pequeño que sea la interacción en el país, puesto que al final forma parte de pues una suerte de, llamémosle, obligación de mi empleador de desplazarme al extranjero para acometer unos determinados trabajos, igual que también computan dentro de estos números de días los festivos y los fines de semana, eso sí, que estén dentro de ese periodo de desplazamiento. Si me voy un jueves y regreso un martes, el fin de semana que esté en medio, obviamente computaría si forma parte de un desplazamiento único. Un apartado muy importante son las funciones que se realizan en el extranjero y la prueba que dejamos de esas funciones. Las funciones, como hemos dicho antes, deben redundar siempre en beneficio de una empresa que está en el extranjero y eso al final se acaba verificando o avalando a través de una factura, que es la que demuestra que el servicio que hemos prestado le ha beneficiado. Por tanto, yo te repercuto ese coste. Si es un tercero, es un cliente porque le hemos prestado una asistencia en un determinado proyecto, o un servicio postventa, o una instalación, etcétera, esto acabará siempre pues, en una factura de repercusión y el trabajo y los empleados desplazados pues, quedarán avalados por esa función. Pero cuando destinamos a alguien dentro del seno de un grupo siempre es más difícil, hay más fricciones. Saber, bueno, ¿y qué ha sido a hacer? ¿Ha sido a controlar a la filial? Si vas a controlar esto, no beneficia a la filial, beneficia al grupo y no estaríamos dentro. Muy importante recabar esta tipología de pruebas. Y las funciones ejecutivas también generan muchas fricciones. Una función ejecutiva, un administrador que se desplaza, lo mismo. Si al final hay un beneficio para el ente que está en el extranjero, estamos en buen camino para poder defender un artículo 7P, aunque incluso sea un cargo directivo. Y la exención la calcularemos siempre mediante retribuciones específicas, que no se utiliza mucho, pero es muy interesante, un tanto alzado por un proyecto. Yo te envío al extranjero para un proyecto de apertura de una nueva filial o para el desarrollo de este determinado proyecto y en condiciones laborales yo te puedo pactar un bonus específico de 30.000 euros, ¿por qué no?, por el buen éxito de ese proyecto. Ahí no entraría ni siquiera a computar el número de días. Simplemente el valor de la remuneración variable que me asignes por el éxito del proyecto íntegramente entraría dentro del 7P, dándole un mayor atractivo a no solo ir contando día a día, si al final pues solo estoy 2 semanas fuera, en la que, bueno, pues el resultado final de la exención pues quizá queda un poco descafeinada. Y cuando la retribución no es específica para un proyecto en concreto, pues aquí la retribución es lineal, es el salario y por tanto iremos a ese cómputo lineal de días en el año para saber cuál es el importe que tengo de exención, siempre con ese tope de 60.100 euros. Motivos por el cual recomendamos que una empresa implante una política de 7P o en un plan de asignación internacional, simplemente que adopte esta política. Básicamente, pues por lo que hemos dicho antes, es potestad del contribuyente, de la persona física, aplicarlo. Pues interesa evitar los lobos solitarios que se van aplicando este beneficio sin ir de la mano de la empresa. ¿Por qué? Porque genera altos riesgos para la propia empresa. De entrada, porque puede recibir un aluvión de requerimientos de la administración para verificar que la aplicación del empleado de esa exención es válida o no, con lo cual es una molestia burocrática. Pero además tiene riesgos adicionales. Si ese 7P prospera en favor del trabajador y tiene derecho a aplicar esa exención, sabemos que si el desplazamiento es en el seno de un grupo, eso tiene que acabar en una factura. ¿Habrá hecho la empresa los deberes y habrá facturado ese servicio? ¿Tendrá el contrato oportuno y todos los elementos de prueba para demostrar que ese trabajador que presta ese trabajo y que le ha habilitado a aplicar el 7P no pone en riesgo a la empresa y le vengan a reclamar si tiene los deberes hechos en materia de operaciones vinculadas, transfer pricing, etcétera, que implica un régimen sancionador muy potente? De cara a los trabajadores, pues ir de la mano de la empresa indudablemente le pone a su disposición todo el abanico de elementos de prueba para defender el éxito del 7P. Por tanto, es también muy importante ir de la mano y que generar un tándem empresa-trabajador. Y luego hay una visión positiva. El 7P, hasta 60.100 euros de exención, no deja de tener un atractivo retributivo en la remuneración del trabajador, en la que sin que incremente los costes salariales o retributivos del empleado, le queda más neto en el bolsillo. ¿Por qué no implantar un incentivo de este tipo en el que nos pone pues, una buena herramienta de gestión pues, del capital humano en las empresas, ¿no? Pues bien, estos serían los motivos por los que decimos, oye, es interesante implantar un sistema de 7P. Si lo implantamos, ¿cuál es el mayor problema? La carga burocrática, la gestión. No es lo mismo gestionar un 7P en una empresa para 3, 4 o 5 empleados que para 150, 200, 300 o más. La herramienta tecnológica, en el mundo en el que estamos hoy, hay soluciones. Nosotros desde CRO hemos desarrollado la nuestra propia, fruto de años de experiencia lidiando con el 7P y toda la casuística que nos hemos ido encontrando con diferentes empresas.
y esta herramienta le llamamos CrowTrip. Al final es una fórmula de identificar una gestión muy concreta de 7P. Cuando la empresa da el paso y decide adoptar una gestión del 7P interna, tener una herramienta tecnológica, pues le ayuda pues eso, a impulsar esta medida, a internacionalizar este incentivo, extenderlo en la plantilla, porque la gestión es muy simple, es en tiempo real. La nutre el propio empleado, también la puede nutrir la propia empresa o incluso nosotros, Crow, como profesionales. Es una herramienta que permite el control total de los viajes, no control por controlar, sino control por gestión, por saber dónde tengo toda mi población de trabajadores en todo momento, cuáles son los trabajos que se realizan, los días que están fuera. Hay un control exhaustivo en tiempo real de todo el movimiento del 7P. La validación experta nuestra detrás. Todos los trabajos que dan derecho a una exención, Crow los ha validado previamente y el propio sistema, ahora veréis unos ejemplos, unos pantallazos de cómo se valida y solo lo que está en verde funciona para aplicar la exención y su adopción en nómina. Y desde la propia plataforma se puede tener acceso a la hoja de salario y a la exención en tiempo real. Y además ayudamos a que esa documentación esté de fácil acceso, custodiada durante 4 años, al acceso del propio empleado, del empleador y obviamente nuestro de Crow. Con lo cual facilita la aplicación de este beneficio y además incluye un chat para que haya una comunicación directa en este triángulo empresa, trabajador, Crow, para que todas las comunicaciones, incidencias, reclamaciones de datos o información se realicen dentro del mismo chat sin tener que estar pues, con un montón de mails desperdigados concentrando toda la información en una sola plataforma. Os voy a poner ahora siempre 3 pantallazos antes de finalizar la sesión de hoy, pero insisto, en la sesión presencial que tendremos la semana que viene, los que estéis interesados, pues os damos la bienvenida a nuestro stand para haceros una muestra de cómo funciona. Tenemos 3 pantallazos simplemente de cómo lo ve el empleado, de cómo lo ve la empresa y cómo lo ve Crow. El empleado tiene acceso, lo puede hacer desde el móvil, es un sistema pues, basado en web que tanto se puede gestionar desde un PC como desde un móvil, en el que el trabajador puede introducir, como veis aquí en pantalla, registrar un nuevo viaje, indicando la ciudad, indicando el país, se le abre un calendario, indica los días, con lo cual puede programar el viaje ya por adelantado, no hace falta in situ, sino incluso lo puedes programar. Explicas el motivo con la literatura pues más idónea que se te ocurra, literatura que luego la empresa y Crow van a ver y van a validar. Si la función no es correcta, pues no se validará el viaje. Y como veis aquí en azul, pues se puede subir todo tipo de documentación de prueba de estos viajes. Todo lo que sean billetes de avión, recibos de hoteles, recibos de restaurantes, documentación no sensible que ayude a completar esta fotografía y, por tanto, esta información se va subiendo periódicamente. En la siguiente pantallazo que os hemos puesto sería cómo lo ve de alguna forma el empleador, la empresa, Crow, me adelanto, en el que se ve. Tenemos un dashboard de gestión en el que por colores, en azul sería la totalidad de los viajes de las diferentes empresas y trabajadores que estamos asistiendo. En verde, los validados, los únicos que activan y dan derecho a la aplicación de la exención y, por tanto, están automáticamente linkados con el cálculo de la exención. En naranja sería lo que está pendiente, lo que está en curso, en proceso de trabajo y de validación de toda la documentación soporte o simplemente porque hay cosas pendientes. Y en rojo, los rechazados, ya sea porque faltan documentos, porque no están bien justificados, no están bien acreditados y en tiempo real Crow, nosotros controlamos y autorizamos finalmente lo que consideramos que sí da derecho a la aplicación de STP y cuáles no. Y tenemos una visión global de todos nuestros clientes y de todos los trabajadores en tiempo real de sus viajes. Y por último, aquí sí os enseñamos lo que sería un poco el pantallazo. Esto es un breve resumen en 3 slides porque el tiempo no permitía para más, pero para que veáis a nivel de resumen, el empleador, él también puede registrar empleados que vayan a trabajar, tiene un detalle de todas las fechas de trabajo, de desplazamiento por trabajador, con la documentación que se va subiendo para sustentarlo. Veis aquí un pequeño cálculo en el que la propia empresa introduce el salario anual del trabajador con la composición de las partidas salariales que tenga. Y en tiempo real, aquí en naranja, veréis el grado de exención que se está disfrutando en el momento y esto está linkado con la nómina para que nosotros en Crow, que también llevamos una división de gestión de nóminas, hay una comunicación directa del apartado fiscal y el apartado de gestión de nóminas para ver en todo momento cómo se va aplicando esa exención en cada momento y tener una imagen en tiempo real de toda la población de personas que están utilizando ese 7P en tiempo real. ¿De acuerdo? Por tanto, muy breve estos 3 pantallazos. No sé cómo vamos de tiempo, Antonio, pero mi objetivo es cumplir. ¿Perdón? Justo, hemos llegado justitos. Básicamente aquí tenéis mis datos de contacto. Estaremos con el equipo en el stand 22 la semana que viene, con compañeros del área fiscal, también del área laboral y del área de nóminas internacional. Para cualquier duda o asistencia que tengáis, encantados de presentaros una demo en directo para que veáis las utilidades. Con lo cual, agradeceros el tiempo como siempre y nada, Antonio, espero haber cumplido y te devuelvo la palabra.
Fantástico. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús, y gracias.